No, mi infancia relativamente fue una infancia muy bonita en cuanto a la fe. Tengo una madre muy creyente. Siempre me enseñó a rezar, a ir a la iglesia. Eh, Ella trabaja mucho de sol a sol, pero sin embargo siempre vamos a la iglesia, vamos a rezar, vamos a pedirle a Diosito que nos ayude mucho. Porque yo me crié solamente pues, con mi mamá, ya que mi papá nos abandonó. Desde el momento en que mi mamá quedó en embarazo, él se fue de la casa. Entonces ella luchó por sacarme adelante porque yo soy pues de un hogar de 3 hermanos. Mis 2 hermanas ya fallecieron, una murió de 3 meses por meningitis y la mayor se mató en un accidente de 17 años. Vivíamos en lo que conocemos como pasajes, donde alquilan habitaciones, y donde habían pues obviamente gente que consumía sustancias, gente que ejercía el trabajo de la prostitución y muchas otras cosas tan difíciles. Decía que la única manera de salir adelante era pegados de Dios. Entonces siempre la iglesia, los sacramentos. Bueno, antes de graduarme tuvimos una situación muy económica muy difícil. Mi mamá, cuando yo estaba como en noveno, se quedó sin trabajo y ya por su edad, mi mamá me tiene a mí de 40 años, entonces ya por su edad no le daban trabajo y me le tocó decirme, mío, no vamos a poder seguir pagando el estudio suyo. Yo antes de los 14 pues vendía que tamales, que lavaba carros, que lavaba carnicerías, lo que fuera con tal de ayudarle a mi mamá a pagar los gastos. Pero ya cuando me dijo ya que no puedo seguir estudiando, yo me puse a llorar porque no, mamá, yo quiero graduarme. Mi sueño era ser ingeniero civil. Entonces yo decía, bueno, voy a estudiar. Mamá me dijo, no, mira, es que no hay forma de... Y yo le dije, mami, pero es que nosotros no tenemos que pagar matrícula porque yo pago en un colegio público. Pues ella decía, pero no hay para los cuadernos. Entonces yo fui a hablar con el padre de la parroquia, yo era acólito, y me dijo, ¿cómo decir, Iván? Y yo le dije, padre, colabóreme con el colegio. Y él me dedicó pues ahí en el colegio, entonces yo estudiaba, salía y trabajaba en las tardes. Cuando me gradué hay un evento que recuerdo mucho y es que llevábamos como 3 o 4 meses sin haber podido pagar el arriendo, donde vivíamos en la piecita. El Señor me decía, no, tranquilo, que yo sé que cuando usted pueda lo va a pagar. Entonces, el anhelo mío era conseguir un trabajo. Tenía una moto en el barrio donde yo me crié, en la cuadra. Fuimos unos niños que nos criamos todos juntos, éramos alrededor de 15 amigos y la mayoría nos grabamos por la misma época. En ese entonces, en este lugar, empezó a hacer todo el tema de las bandas, de los combos de las esquinas, y a unos les ofrecieron que trabajaran con ellos. La mayoría se unió a estos grupos y empezaron como a delinquir, a lo que llamaban el fleteo, robo. Y yo decía, no, imagínate uno que hay en una cárcel, entonces yo no, yo tengo que pedir trabajo. Pero recuerdo que era tanta la necesidad económica que un amigo me dijo, Barisman, ¿y usted cómo va a dejar morir a su mamá? Pues usted va a dejar morir de hambre, pues, usted da necesitados, simplemente deme moto. ¿Qué es dar? Esa palabra deme moto es que yo condujera una moto y que él iba atrás y que él hacía la vuelta y que él me daba la mitad de lo que lográramos como robar. Y entonces cuando iba a salir, otro amigo a quien recuerdo mucho, llegó y me dijo, venga, va a decir un momentico, venga, tomemos fresco. Yo le dije, no, es que voy a ir a hacer una vueltecita. Y me dijo, no, es que yo sé qué vueltecita va a hacer usted. Entonces llegó y me metió la mano en el bolsillo y me dijo, no se vaya a hacer la vueltecita. Cuando yo miré el bolsillo, me ha dado la plata para pagar los 3 meses de arriendo, para mercar. Yo me bajé, el otro muchacho no le gustó. Y yo dije, ay Diosito, ¿qué es eso tan grande? Me fui para la casa. Entonces ya ese día gracias a Dios no me fui pues a robar. Al otro día, milagrosamente me llamaron del Hueco para que me fuera a trabajar. El Hueco es la zona comercial de aquí de Medellín. Y empecé a trabajar, recuerdo que pagué mi primer sueldito, me desatrasé. De hecho, por fin cumplimos un sueño, era pasar de ir a una pieza a una casa. La mamá de un amigo mío me arrendó una casa, me devolvió que nosotros pagamos como 70.000 pesos. La casa valía como 200, pero me la dieron como en 100. Pasamos de una pieza a una casa que tenía 4 piezas, nos sobraban 3. Yo fui por Amendeo y conseguí unos muebles, un comedor. Eso era una felicidad, no se me olvida. Desafortunadamente me equivoqué en el negocio donde trabajaba. Me dieron toda la confianza y me gasté un dinero que no correspondía por tener la mejor moto, por tener la mejor ropa,
porque yo quería aparentar ante todos que estaba muy bien. Con ese dinero también caí en el tema de las drogas, del alcohol, empecé a tomar mucho, mucho licor. Todos los fines de semana bebía, empecé a beber solamente los sábados, luego que los viernes, luego que los jueves. Consumí marihuana, perico, popper, pero lo que más consumía era lo que conocen como coca o perico, fue lo que más consumí con el alcohol. Eso me degradaba más, entonces claro, el man necesitaba dinero, más necesitaba dinero, entonces me gasté unas platas que me arrepiento pues y le pido perdón a Dios porque esta familia me dio la mano y desafortunadamente les fallé. Ahora, por gracias ya les pedí perdón, nos queremos mucho. Pero recuerdo que él me llamó y me dijo, Iván, no puede ir trabajando conmigo. Yo, ¿por qué? Porque usted me robó. Eso fue impactante porque yo decía, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Fuimos a la iglesia, nos colocamos de rodillas. Yo lloré mucho, le pedí perdón a Dios y que me diera una oportunidad. Le pedí a Dios qué tenía que hacer. Fui para el centro todos los días, bajaba caminando, todos los días bajaba al hueco caminando. Efectivamente toda la gente sabía que yo había salido por ladrón de ese negocio, entonces no me daban trabajo en ninguna parte. Nunca se me va a olvidar que otro primo de él me llamó y me dijo, Brisbani, yo voy a montar un negocio y quiero que usted sea el que lo administre. Y yo le puse, ¿sabe qué fue lo que yo le hice a su primo? Y me dijo, sí, yo sé, yo fui el primero que me di cuenta. Pero yo le daré una oportunidad, usted era si la aprovecha. Yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque usted tuvo la oportunidad de dedicarse a robar, con la gente que yo conozco, usted anda, pero usted no quiso eso, usted quiso seguir bajando al hueco, caminar. Empecé a incursionar en las drogas porque una chica me dijo que para que, como decimos, nos parcháramos juntos en ese mundo, me decía que me fumara. Y uno por aparentar a los demás amigos, creo que muchos jóvenes caen en la drogadicción precisamente por aparentarle a los demás que o que son muy guapos o que son hombres. Me pasó lo mismo. Mamá siempre que yo llegaba, siempre la encontraba de rodillas. Nunca me olvidaba, yo siempre la encontraba de rodillas rezando. Rece. Y yo le decía, mami, ¿usted para qué reza tanto? Y me decía, ¿para qué será? A ver si usted cambia esa vida, muchacho. Yo le encontré a mi mamá carticas del niño Dios en el pesebre pidiéndole al niño Dios la conversión mía. Y era una cosa milagrosa porque cada que yo estaba con los amigos, estaban en el mejor parche. Pero empezaba a mí a ver una cosa como que, ¿pero qué me pasa? Y era una cosa como en el corazón y me tenía que ir. Y los amigos me decían, ¿pero por qué estás a ir? Yo le dije, no sé qué me pasa, no me hallo. Y me iba. Y el día que me iba, precisamente pasaba una catástrofe. O mataban a alguien, o un problema, o un herido. Y me decían, pero vos es que tenés un ángel en el cielo. Ahora que camina el Señor, digo, eran las oraciones de mi mamá. Con los patrones que trabajaba, una gente muy de Dios, muy de Dios. Recuerdo que cuando mi mamá le dio peritonitis, ella estuvo hospitalizada 6 meses, de los 6 meses, 1 mes en cuidados intensivos. Esa noche me quedé ahí, los patrones fueron y me buscaron, a quienes agradezco mucho. Me dijo, Iván, no de aquí, usted no puede estar con su mamá la pararon para allá, para la UCI, usted no puede estar adentro. Vengámonos para la casa de nosotros, hacemos un grupo de oración, hacían un grupo de oración cada 8 días. Y recemos. Terminé el rosario, me fui para la casa, me dijeron, no, que se amaneciendo acá. Yo le dije, no, yo tengo que ir a la casa porque yo no voy a la hora de llegar a la casa como a llorar. Estuve en mi casa y al otro día me madrugué para el hospital y milagrosamente cuando llegué al hospital entré y mi mamá estaba desconectada de todo, sentada en una silla. A partir de ahí mi mamá se recuperó, entonces empieza como ese proceso como de conversión. A partir de que yo dejé de tomar, nadie más volvió a tomar. Nadie, o sea, todos los sábados todo el mundo tomaba, que la cachiporra, que cerveza. Mis 2 jefes se emborrachaban conmigo. Después de que yo dejé de beber, mis 2 jefes no volvieron a beber. Y ahí entendí que 0 alcohol. Y entonces ya ahí dejé de tomar, que eran digamos que las fragilidades más fuertes mías. Porque con eso, yo me di cuenta que con el alcohol llegaban todas las drogas. Siempre cuando yo estuviera en sano juicio, yo no consumía drogas, no era capaz. Siempre tuve una pelea con Dios porque no tuve papá. Me decían, ¿usted qué siente por su papá? Y yo, nada, pues es un X para mí, yo nunca tuve papá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con mi papá? Mi papá empezó a llamar a la casa. ¿Por qué me di cuenta? Porque llamaban y colgaban. Yo contestaba aló y colgaban. Pero cuando contestaba a mi mamá le hablaban y era él. Entonces mi mamá le dijo, ¿por qué cuelga? Y yo, no, a mí me da pena ese muchacho. Y ese muchacho es su hijo. Y le digo, pues precisamente, mi papá fue un hombre que mi abuelo le dejó mucho dinero y en ese momento cuando nos abandonó lo derrochó todo. Te imaginas él derrochándose la herencia toda y nosotros sufriendo por acá la pobreza. Y se enredó con otra mujer que apenas lo dejó sin nada, lo echó. Cuando mi papá ya quedó sin plata, con una cirrosis y una parálisis en medio cuerpo, lo echó. Increíblemente mi papá terminó viviendo en la misma cuadra donde yo me crié. Yo sabía que era mi papá, sí, porque mi mamá de chiquito me llevó y me lo mostró, ese es su papá. Entonces yo lo veía ahí y yo me hacía, lo ignoraba.
él me mandó a llamar porque se puso muy grave que para pedirme perdón, pero yo no fui. Y un día el amor y la amistad, a los 18 años, yo venía muy borracho. En la esquina los amigos míos a mí me decían Vargas, se murió su cucho. Y yo le decía, si iba a la funeraria y lo están sacando. Veme la borrachera, a mí me dio como un frío, pero no le paré como hola. Yo seguí caminando, llegué a la casa y le dije, mamá, se murió Humberto. Y yo, es que no joda con eso, no me moleste. Yo le dije, ¿en serio? ¿Usted no va a ir al velorio? Yo no voy a ir por allá. Yo llegué y tenían la banca se ocupaba para mí, porque yo era el mono, él era el hijo de él. Entonces estaban ahí, yo la tabla ahí, y yo desde que me senté en esa silla, era llore y llore y llore. Entonces ahí ya me quedé con el padre me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, padre, no sé, ¿era tu papá? Yo sí. ¿Tú lo odias? Y yo le dije, yo no sé, padre, yo no sé qué siento, llore y llore. A mí me decían que yo era papá, pero como yo nunca tuve papá, yo decía, ¿pero qué es eso? Vos tenés un odio por tu papá. Y ahí sí salió. Yo sentí que había una cosa así, pero estrepitosa. Y claro, el odio era muy profundo por mi papá. Y yo decía, no. Hermano, vamos a pelear y la hijita que le ayude, la hijita que le ayude, la hijita. Y la hijita me ayudó y fui capaz de perdonar a mi papá. Yo vi cómo una mujer sufre cuando el esposo la abandona. Vi el sufrimiento de una mujer sola, con un hijo. Yo creo que el amor que yo siento por mi esposa se lo da a mi papá, porque yo valoro mucho a mi esposa. Soy un loco, quiero estar con ella por todas partes, quiero acompañarla. Yo amo mucho a mi Lucita. A veces me basta para atrás con ganas de estar con ella. Pero también aprendí a ser papá gracias a que mi papá me abandonó. Y es que como mi papá, yo nunca tuve un papá que me llevara a un columpio, a un lisadero. Yo le dedico mucho tiempo a mis hijos. Y eso lo da de mi papá. Incluso alguna vez llevaba a mi hijo a un columpio, a un lisadero. Tenía como 2 añitos, Matías, y él se deslizó. Cuando se deslizó yo me puse a llorar. Entonces mi hijo me decía, papito, ¿por qué estás llorando? Él me dice, papito. Entonces yo le digo así a Dios, papito. Entonces cada vez que me dice a mi papito, yo me acuerdo mucho de Dios. Entonces le dije, yo estoy llorando de alegría. Me dijo, ¿y es que uno llora también cuando está contento? Y yo, claro. ¿Y por qué está tan contento? Y le dije, porque cambió una historia. Y me dijo, ¿cómo así? Y me dijo, Mati, es que yo estoy yendo a conocer lo que nunca hicieron conmigo. Y es que a mí nunca mi papá me llevó un lisadero, pero gracias a que él nunca me llevó, a mí me encanta traerte. Y él me abrazó y se puso a llorar. Yo creo que ahí sentí una cosa, sentí el abrazo de Dios. Cuando mi hijo me dio el primer abrazo así consciente, yo sentí que ahí me mostró Dios porque él siempre había querido ser mi papá, que para que yo fuera buen esposo, para que yo fuera buen papá. Pues yo no tengo palabras para describir eso es lo que ha hecho Dios en mi vida. Entonces ya pasé de ser comerciante, y ya todo él ha hecho todo, me metí a estudiar. Ahora trabajo como orientador de familia, nunca me imaginé eso porque yo quería ser ingeniero civil, pero ahora trabajo con familia porque Dios me mostró que cuando uno carece de algo, es cuando tiene malas capacidades de poder conseguirlo. Que no justifique muchos de sus malos comportamientos por la ausencia del papá, porque muchas veces, no, es que yo no tengo papá, porque humanamente, y lo digo porque conozco el tema a nivel académico, quienes son abandonados por sus padres tienden a abandonar, tienden a repetir la misma historia, Yo les digo, hagan todo lo contrario, porque cuando uno se acerca a Dios, Dios le posibilita a uno la capacidad de poder ser realmente papá.